Nuevamente sean bienvenidos a la tercera charla del Seminario de Análisis del Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa. Hoy tenemos el gusto de que nos presente el maestro en ciencias Óscar Edgar Pérez Gómez del Centro de Investigaciones de Matemáticas. Y platicando un poco sobre la trayectoria académica de Óscar, en el 2012 obtuvo la licenciatura en Matemáticas Aplicadas en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Posteriormente, en el 2017, la maestría en matemáticas básicas, esta la obtuvo en el Centro de Investigaciones en Matemáticas y actualmente estudia el doctorado en matemáticas básicas bajo la dirección del doctor Raúl Quiroga Barranco. Está por concluir su doctorado y sus líneas de investigación que le interesan es la geometría diferencial y la teoría de Lie. Y hoy nos va a exponer prácticamente buscando operadores de Toeplitz que conmuten. Entonces, adelante, Oscar, tienes el espacio cuando quieras. Muchas gracias, Josué. Gracias por la presentación. Gracias también por invitarme a tu seminario. Y pues bueno, comienzo la charla, ¿verdad? Entonces, lo que les voy a platicar el día de hoy, pues, está bastante relacionado con lo que yo estoy haciendo con mi tema de tesis. Y precisamente es esto, ¿no? De buscar operadores de Toeplitz que conmuten. Listo, entonces aquí tenemos un pequeño esquema de por dónde va la charla. Comenzamos con la motivación, ¿no? Voy a hablar muy brevemente de lo que son los operadores, ¿no? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué es un operador? Así como tenemos funciones, por ejemplo, que toman un valor en R y nos asignan un valor en R, de manera similar podemos definir, digamos, este tipo de relaciones matemáticas que a una función le van a asignar otra función. Y ponemos aquí el ejemplo de la diferencial, o mejor dicho, la derivada. Tomamos la derivada de una función, eso va a tomar una función diferenciable y nos va a devolver otra función también diferenciable. Entonces, ese sería como, digamos, un ejemplo muy básico de qué es un operador. Ahora, ¿por qué es importante estudiar operadores o quién estudia operadores? En realidad tienen pues bastantes aplicaciones, pero digamos, una de las que puedo mencionar un poco tiene que ver con física, ¿no? Mientras que en la física clásica, para estudiar ecuaciones de física clásica, nos basta simplemente usar cálculo, y tenemos aquí un par de ejemplos, por ejemplo, la ecuación de Newton o la ecuación de la gravitación universal. Si vamos a un contexto más avanzado, como por ejemplo la física cuántica, tenemos que ahí el estado de una partícula, por ejemplo, ya no es solamente un punto, que basta una función, por ejemplo, vamos a decir de t en R3, para decir al tiempo t la función se encuentra en tal posición en el espacio. Eso ya no resulta suficiente, porque el estado de una partícula puede ser, por ejemplo, una función de distribución de probabilidad. O aquí tenemos, por ejemplo, podemos pedirle a nuestra función que tenga una condición de tipo integrable, que sea integrable en un dominio. Entonces ahora, precisamente para cambiar o movernos, por así decirlo, en el espacio de estados o en el espacio de partículas, vamos a necesitar algo que nos mueva de funciones en funciones, ¿cierto? Entonces, pues ahí es interesante estudiar operadores. Y precisamente si estamos en un espacio de funciones, ¿cómo podemos hacer lo que entendemos en física clásica como medir o tomar mediciones, tomar observaciones? Pues precisamente eso puede ser operadores. Y aquí de nuevo tenemos un par de ejemplitos, ya sea multiplicar por el mismo argumento de la función o tomar la derivada con respecto de una de las variables, por ejemplo. Sin embargo, ahí nos encontramos con pues uno de los tantos topes que hay, ¿no? Porque es diferente. En física clásica, si vemos una partícula moverse, si la pensamos, por ejemplo, en el plano XY, da lo mismo si primero medimos la distancia de la partícula X y luego a Y, que viceversa, ¿no? O sea, ni siquiera pensamos en eso es como lo natural. Sin embargo, resulta que en física cuántica ese podría no ser el caso, o no necesariamente se tiene que cumplir, ya que en general no es lo mismo si aquí tenemos el operador T1 y luego el T2, primero aplicar T1 y luego T2 que primero T2 y T1.
Entonces, eso sería cierta motivación como para encontrar ejemplos de conjuntos de operadores que conmuten. Matemáticamente, claro, también hay otra motivación, que es si tomamos, por ejemplo, un álgebra de operadores en general, pues es un objeto tremendamente grande de estudiar. Simplemente hay veces que los espacios de funciones sobre los que definimos operadores ni siquiera se puede hablar como de una base generalizada, ¿no? En espacios de Hilbert, por ejemplo, en espacios L2 hay veces que sí podemos dar como el análogo de base, de que, bueno, no es una base tal cual porque tiene infinitos elementos, pero es algo que se porta bastante bien y se asemeja bastante a una base de espacio vectorial de dimensión finita. Pero ese no siempre es el caso, y además ahora estamos en operadores, que es como un paso más adelante, ¿no? O sea, un nivel más arriba. Entonces, ¿por qué no pedirle a los operadores de, bueno, entonces no voy a considerar todos, voy a considerar algunos que tengan propiedades deseables o que sean manejables, que los pueda describir como en términos de algo? Y pues, por eso también es importante encontrar, en este caso, ejemplos de álgebras de operadores conmutativos. Entonces, ¿qué operadores en particular estamos estudiando? Pues unos muy, muy concretos que se llaman operadores de Toeplitz en espacios de Bergman. Entonces, ¿qué ingredientes necesitamos para esta definición? Pues lo primero, tenemos que elegir un dominio adecuado. A ese dominio le vamos a llamar D. Y, por ejemplo, puede ser la bola unitaria, ya sea en dimensión 1 o en dimensión n compleja. O también pueden ser dominios simétricos acortados o varios más. Ya que tenemos ese conjunto, este dominio, sobre él consideramos una medida apropiada de BZ, le pusimos aquí, y vamos a considerar el espacio de Hilbert con núcleo reproductor de las funciones cuadrado integrables definidas en ese dominio, con la medida apropiada. Muchas veces a esas medidas también las vamos a normalizar, entonces a veces son medidas por una constantita por ahí. Ahora, dentro de este espacio de Hilbert no vamos a considerar todas las funciones, solo las que sean holomorfas. Entonces, ese conjunto de funciones que son holomorfas y cuadrado integrables en el dominio D, le vamos a denotar como A2 de D, y ese es nuestro espacio de Bergman. Y resulta ser que el espacio de Bergman, como subespacio de Hilbert de L2 de D, es cerrado. Entonces, en primera tenemos nuestro núcleo reproductor, y en segunda tenemos una proyección natural que ya se puede decir que lo tenemos de gratis de estar trabajando con espacios de Hilbert. Entonces definimos el operador de Toeplitz con símbolo A. El símbolo es una función en el infinito de D, como este operador de aquí. Tomamos una función f, la multiplicamos por A. Al hacer esta multiplicación puede ser que nos salgamos, que ya no nos queda una función cuadrado integrable. Entonces proyectamos, esta es la proyección, la que les decía, la que tenemos sobre espacios de Hilbert. Entonces, ese es el operador de Toeplitz. Tomamos una función, multiplicamos, proyectamos. Entonces... Oye, Oscar, ahí proyectas sobre qué tomas la proyección, ¿sobre el dominio? Sobre A2, el espacio de las funciones, que Ya. es el espacio de Bergman, las cuadrado integrables o holomorfas. Muy bien, gracias. Por nada. Bueno. Entonces les decía, un ejemplo sencillo, tomamos la bola unidad de Cn y para lambda mayor que menos 1 podemos definir esa medida que se llama la medida con peso lambda, que es lo que se usa generalmente en estos espacios de Bergman. Esta es la medida de Lebesgue, entonces la medida de lambda está en términos de la medida de Lebesgue multiplicado por este factor que es un peso, y la constante C lambda, que como lo mencioné es una constante de normalización para que el valor de la medida de D sea 1. Y tenemos que este es nuestro núcleo reproductor. Por lo tanto, con ese núcleo reproductor, pues ya tenemos una fórmula muy específica para la proyección. Esta va a ser nuestra proyección. Entonces tomamos la función y hacemos esta convolución con el kernel. Entonces, si quisiéramos escribir el operador de Toeplitz en términos de esta proyección, nada más tendríamos que multiplicar aquí la A. Pero queda todo bastante
bonito de ver, ¿no? En términos de una integral. Entonces, ya que expliqué cuáles son, en qué operadores estoy trabajando, pues sale una pregunta, ¿no? Lo que mencioné, ¿qué condiciones puedo dar para que estos operadores conmuten entre sí? Y pues hasta ahora hemos explorado dos posibles soluciones. Una es usar representaciones de grupos de Lie compactos y ver por ahí cuándo los símbolos son como invariantes bajo estos grupos. Y la otra es la que involucra ya un poco más de geometría simpléctica y se llama calcular mapeos de momentos. Entonces les platico un poquito de cada una. Nuestro primer intento. De nuevo vamos a hablar un poquito de qué necesitamos, ¿no? Tomamos del disco complejo unitario. Si llamamos G al grupo de automorfismos de B, consideramos el subgrupo abeliano maximal de G, que es el toro en este caso, o también podemos pensarlo como la circunferencia unitaria, los complejos de módulo 1. Y entonces definimos esta acción de T sobre nuestro espacio de Bergman. Tomamos un elemento en el toro, lo que vamos a hacer es multiplicar el argumento por el inverso. Observen ahí que vamos a tomar inverso. Eso es un tecnicismo y es para que funcione esto como representación. Y luego en esto evaluamos la función f. Y por ejemplo, si tomamos la función f de z igual a z a la n, pues aquí vemos cómo queda la representación, ¿no? Para el elemento e a la i teta, la representación sobre f queda así. Entonces, pasamos a la siguiente definición. Tenemos el grupo B, el grupo G, perdón, que quedamos que era el grupo D, un grupo que está actuando sobre nuestro dominio. Y tenemos U y B G módulos. Ahí que es un G módulo, simplemente es un espacio vectorial sobre el que tenemos definida una acción en G. Decimos que una transformación lineal que va de U a B es de entrelace si para cualquier elemento del grupo se satisface esta igualdad. Que da lo mismo si primero aplicamos G y luego la transformación de T, que si primero aplicamos T y luego la acción del grupo con G. En particular, si tenemos transformaciones que van del grupo en sí mismo, el conjunto de operadores de entrelace de G forma un álgebra, y a esa álgebra la vamos a denotar como env de G de B. Entonces, tenemos un lema, este lema también es muy importante, se le conoce como el lema de Schur. Supongamos que tenemos U y B módulos irreducibles. Ahí de nuevo, ¿qué es un módulo irreducible? Un módulo decimos que es irreducible cuando no podemos encontrar una representación más pequeña dentro de ese espacio vectorial. Es decir, tenemos el grupo actuando dentro de un espacio vectorial, no podemos hallar un subespacio vectorial tal que la acción del grupo sea cerrada, es decir, al actuar los elementos dentro de ese subespacio vectorial, se queden dentro del mismo subespacio. Ejemplos muy sencillos de módulos irreducibles son de dimensión 1, porque en dimensión 1 ya no hay nada más pequeño, ¿no? Ese sería un ejemplo. Entonces, si tenemos U y B módulos irreducibles y T de entrelace, entonces tenemos dos opciones. Que B y W sean isomorfos o que no lo sean. Si no lo sean, entonces lo que el lema nos dice es la transformación es la cero. No hay de otra. Si resulta que sí son isomorfos, entonces también tenemos como dos posibilidades. Pero la que nos interesa es que si T no es cero, entonces T tiene que ser isomorfismo de G módulos. O sea, no solo son isomorfos, sino que T es exactamente el isomorfismo. Otra forma de ver ese lema bajo nuestro planteamiento que tenemos es que si tenemos B, G módulo irreducible y T de entrelace, entonces existe C, una constante compleja, tal que T necesariamente es un múltiplo de la identidad, si el módulo es irreducible. Entonces, como ven, las opciones anteriores serían o es cero, o sea, esta constante puede ser cero,
o va a ser algún otro número, pero siempre va a ser un múltiplo de la identidad. Entonces ahí eso pues ya nos está diciendo mucho sobre este tipo de representaciones. Ahora tenemos este teorema. Si tenemos un grupo de Lie compacto y una representación unitaria de G en un espacio de Hilbert complejo H, entonces H se puede descomponer de esta forma. Ahora, en primero, aquí sí es importante que el grupo de Lie sea compacto porque esa descomposición solo se vale para compactos. La otra es pi es una representación unitaria. Si pi de G lo podemos ver como un operador actuando precisamente en el espacio de Hilbert. Que pi de G siempre sea un operador unitario para toda G en el grupo. Eso es que la representación sea unitaria. Entonces, bajo esas hipótesis, tenemos que esta H se puede descomponer como esta suma, ¿verdad? Una suma directa, donde cada uno de los HI es un submódulo irreducible, unitario, de dimensión finita, y además son mutuamente ortogonales. ¿Qué quiere decir módulo irreducible? Lo que habíamos dicho antes, el grupo actuando dentro de cada uno de estos subespacios, porque son de Hilbert, digamos que no tiene una representación más pequeña dentro de este mismo HI. No lo puede partir en pedacitos más pequeños. ¿Sí aclara eso la pregunta? Sí. Ok. Gracias. Entonces, si ya tenemos que el grupo de Lie es compacto y se satisfacen estas hipótesis, entonces ya tenemos ahí una como descomposición de este espacio. Entonces, permítame como regresar tantito para ver a dónde vamos, ¿no? Aquí es el ejemplo que teníamos del disco complejo unitario. Noten que aquí la representación del elemento de G aplicado en F era Z a la N. Lo que nos da de aplicar G, y esto es para cualquier G, elemento del grupo, es precisamente Z a la N multiplicado por un complejo. En álgebra, ¿qué es eso? Es una eigenvector. Lo que tendríamos es que Zn es un eigenvector para esta transformación. Sí. Y no solo eso funciona para todas las G. Y más todavía, conocemos precisamente cuál es el eigenvalor asociado al eigenvector. Entonces, como que a lo que le vamos tirando es, y si de alguna forma pudiéramos como diagonalizar este espacio, como que precisamente es como lo que se está intentando, ¿no? Entonces, en este teorema, que ya nos dice que tenemos una descomposición en subespacios irreducibles, pues como que ya se ve por dónde va la jugada, ¿no? Que queremos hacer. Ahora tenemos el siguiente teorema. Si tenemos G, grupo de Lie, pi una representación unitaria sobre el subespacio H, y supongamos que H contiene un subespacio V que es denso y que además se puede descomponer como una suma de HJs que son mutuamente ortogonales, cerrados y también irreducibles como G módulos. Entonces tenemos que las siguientes condiciones son equivalentes. HI y HJ como G módulos no son isomorfos y el grupo de NG de H, el álgebra, perdón, esta es conmutativa. El álgebra de operadores de entrelace. Entonces, esta suma de aquí precisamente nos está dando la descomposición en una especie como de espacios propios, ¿no? Que buscábamos. Pero más todavía, este teorema lo que nos dice es no necesitas descomponer todo el espacio, basta con que encuentres, con que lo que descomponga sea un subespacio que sea total en el espacio de Hilbert, ¿no? Que sea un subespacio denso. Y lo que vimos hace rato era que los polinomios nos funcionaban, ¿no? Entonces, se puede decir casi que en dimensión 1 ya acabamos, porque es precisamente lo que buscábamos y es el ejemplo como que más bonito, ¿no? Donde el método funciona a la perfección.
Entonces, para un grupo compacto G, podemos reescribir la descomposición anterior como esta de aquí, indexada por pi, donde decimos que h de pi es, h sub pi son las componentes irreducibles que son isomorfas entre sí, y lo sumamos sobre todas las posibles representaciones. Entonces vamos a llamar m sub pi a la dimensión de este h sub pi. Es como cuántas copias isomorfas hay de este sumando dentro de la suma total. Lo que les decía. A esta descomposición se le llama descomposición isotípica, y cada una de las h sub pi es una componente isotípica. Y vamos a decir que la representación es libre de multiplicidad si la multiplicidad de cada una de las componentes isotípicas es es exactamente 1, o sea, aparece cada una de estas aparece solo una vez. Entonces, ahora tenemos este teorema. Si tenemos G un grupo compacto, pi una representación unitaria, entonces estas dos condiciones son equivalentes. Una es que el álgebra de operadores de entrelace sea conmutativa, la otra es que las componentes isotípicas sean libres de multiplicidad. Entonces ahora ya fuimos reduciendo el problema, ¿no? Ya para checar que todo esta maquinaria esté funcionando, ya solo tenemos que encontrar esa descomposición y ver si las componentes son libres de multiplicidad. Y lo que les decía, volvemos al ejemplo de dimensión 1. Consideramos los operadores que satisfacen esta condición. Es decir, que aplicar la representación y luego el operador es lo mismo que el operador y luego la representación, ¿cierto? Para que esto se satisfaga, basta que f sea constante, como en los e y teta, ¿no? Que sea constante en circunferencias. Entonces, dado ya todo el procedimiento que venimos haciendo, simplemente basta que nuestro símbolo satisfaga esta condición, que a la hora de multiplicar el argumento por e a la i teta es como girar el argumento, veríamos que no depende como del ángulo, no, más bien depende de la longitud del vector que tomamos. Entonces, de hecho, estos símbolos se les llama radiales precisamente por eso, porque depende solamente de la longitud del radio. Si tenemos símbolos de ese estilo, entonces los operadores TA son de entrelace, y entonces el álgebra de operadores de Toeplitz con este tipo de símbolos es una álgebra conmutativa. Listo, ya tenemos el primer ejemplo de lo que andamos buscando, dando condiciones solamente sobre A, que serían las funciones. Si nuestro símbolo A son funciones que satisfacen esta condición, ya tenemos que sus respectivos operadores de multiplicación y luego proyección, los operadores de Toeplitz, conmutan entre sí. Y de hecho, creo que ya no lo puse aquí, pero se puede probar más todavía. Se puede probar que es un álgebra C-estrella. Pero, entonces, considerando nuestro dominio D con la métrica hiperbólica, las geodésicas, básicamente, tenemos como tres posibles opciones. O son arcos de circunferencia, o son líneas rectas ortogonales a la frontera de D, o, a ver, ¿qué dije? Son circunferencias, son arcos de circunferencia o líneas rectas ortogonales a la frontera. Y cualesquiera dos geodésicas yacen en una familia uniparamétrica de geodésicas, y a esa familia se le denomina un lápiz. Entonces, para cualesquiera dos geodésicas tenemos el lápiz P como asociado a esas dos. Y a su vez, ese lápiz tiene asociada una familia de líneas llamadas ciclos, que son las trayectorias ortogonales a cada una de las geodésicas. Para que se entienda un poco de qué estoy hablando, pues les pongo aquí los dibujitos. En este primero, estas son las geodésicas, ¿cierto? Entonces nuestras familias de lápices son estas como circunferencias, que son ortogonales a todas las geodésicas. Entonces los lápices pueden ser como estos circulitos que son tangentes al disco unitario, pueden ser estos otros discos que tienen centro en Z0, o pueden ser estos como arcos de circunferencia, ¿no? Entonces, precisamente dependiendo qué tipo de lápiz tengamos, se clasifican como parabólico, elíptico e hiperbólico.
Entonces, cada automorfismo del disco determina un lápiz de geodésicas. Y cada geodésica se mueve sobre los ciclos de C. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es, si aquí se toman una geodésica para cierto G, ese G va a mandar esta geodésica en alguna de estas, pero se va a quedar dentro de esta familia. Para ciertos otros Gs, o sea, dependiendo de G, es como van a caer en alguna de esas tres, dependiendo del elemento del grupo. Entonces, precisamente, cada tipo de lápiz se puede identificar con un cierto tipo de automorfismos del disco. El parabólico, elíptico y el hiperbólico, que de hecho, pues, más o menos de ahí vienen sus nombres, ¿no? Uno es a ver, creo que sí, aquí tengo los dibujitos. El lápiz parabólico precisamente es si lo vemos en el semiplano superior, sería como deslizar o trasladar horizontalmente. El elíptico es nada más, pues, girar. Y, aquí ya no sé el nombre, pero el lápiz parabólico es el que como que se queda constante sobre estos rayos que parten del origen, ¿no? De nuevo, aquí visto sobre el semiplano superior, es como haciendo la identificación. Ok. Entonces ahí lo que tenemos es que no solo podemos encontrar estos automorfismos que nos dan álgebras, no sí álgebras conmutativas, sino que además podemos hasta clasificarlos. En particular para el disco de dimensión 1, hay exactamente 3 tipos digamos, de funciones que están aquí bien descritas, o son las funciones que en el semiplano superior mantienen esto constante, o son las que te dejan circunferencias constantes, o son las que te dejan rayos constantes también en el semiplano superior. Y esas son las 3 únicas familias. Esta descomposición, de hecho, también es lo que nos permite como identificar que son las únicas transformaciones que van a funcionar para esto. Ahora, para dimensión n, pues, ya que tenemos el ejemplo de dimensión 1, queremos ver si podemos hacer como lo mismo, ¿no? Si sigue funcionando el mismo método. Entonces, definimos la acción de grupo que proporciona las transformaciones pertenecientes a la componente conexa de la identidad del grupo de biolomorfismos. Lo vamos a identificar a este grupo con el grupo SUN1. Y esta va a ser precisamente la acción. Si se fijan, esto de donde se saca precisamente es como de las transformaciones de Möbius, ¿no? O es lo que recuerdo, que las transformaciones de Möbius son los automorfismos del disco unitario, solo que ahora aquí Z es un vector y A es una matriz. Listo, y los elementos de SUN1 se definen de esta forma. Son las matrices tales que tienen determinante 1 y al hacer M por M traspuesta conjugada dejan fija, digamos, esta matriz, que es como la matriz con signatura N1. Es la matriz que tiene N1 en la diagonal y al final un menos 1. Por eso, ese N1 es de signatura. Entonces, esta acción induce en el espacio de Bergman una representación unitaria. Claro, ahora la representación se ve más complicada, ¿no? Esto es lo mismo que antes. F, en Z vamos a precomponer la inversa de G, de la matriz que teníamos, pero ahora tenemos que poner J. Ya, esto es un detalle técnico. J es el jacobiano, lo tenemos que agregar para que la representación sea unitaria. Y para que este exponente de aquí esté definido, no sea negativo, de hecho tenemos que considerar ya no estar en el grupo, sino en el cubriente universal del grupo, para que esto esté bien definido. Pero eso es como un tecnicismo y se puede salvar al final, o sea, lo que tenemos es que sigue funcionando, ¿no? Una vez definida esa representación, consideramos un subgrupo adecuado de SUN1, precisamente que funcione como nos estaba funcionando la circunferencia hace ratito. Y lo primero que se nos ocurre es como el grupo de isotropía, que es el grupo de isotropía es el grupo de automorfismos que deja fijo un punto, en este caso el origen. Y pues nuevamente van a ser precisamente las transformaciones que actúan como diagonales, ¿no? Bueno, en este caso las unitarias. Y la acción es nada más multiplicar por Z.
Y en particular tenemos un subgrupo distinguido de las matrices unitarias, las diagonales. Entonces, hace ratito teníamos en la circunferencia, tomarnos un complejo en la circunferencia y multiplicar por el vector z. Aquí es lo mismo, básicamente entrada a entrada vamos a tomar un vector distinto. Y por eso decimos que el grupo que está actuando aquí es Tn, es como tener n copias del círculo unitario. Y lo repito, cada uno actuando en una de las entradas. Además, la acción de UN preserva el volumen de la medida de Lebesgue. Así que ya podemos no preocuparnos por este jacobiano porque nos va a quedar que es 1. Lo que les decía, a pesar de que para desarrollar la teoría se tiene que hacer el tecnicismo de hacer como el levantamiento, irnos al grupo cubriente, al final bueno, va a funcionar bien todo esto, no necesitamos salirnos del grupo, va a quedar relativamente sencillo. Y de nuevo tenemos un teorema. Si H es un subgrupo cerrado de UN, sea H, pero un subgrupo cerrado de UN, si tenemos un símbolo en L infinito que es invariante por este subgrupo, entonces, de nuevo, lo de hace rato. Para empezar, el operador de Toeplitz está en el grupo de los mapeos de entrelace para el respectivo grupo de Lie. Perdón, para el respectivo espacio de Hilbert. Entonces, ya tenemos la acción, ya tenemos cuáles son los operadores. Lo que hace falta ver ahora es la descomposición que teníamos hace rato, ¿no? Esa descomposición que les decía es como que de alguna forma se nos parece a descomponerla en eigenvalores, es como encontrar los eigenespacios de estas transformaciones. Entonces, por una parte tenemos el álgebra de polinomios en Cn, que es denso y UN invariante en este espacio de Hilbert. De nuevo, ahora lo que nos va a funcionar son polinomios. Para el toro nos siguen funcionando exactamente igual. Cm, la descomposición como polinomios Zm, pero ahora M va a ser un multiíndice. Esta descomposición nos funciona para el grupo Tn. Para el UN en general, lo que tenemos que hacer es tomar los subespacios generados por polinomios homogéneos. Es decir, que tienen la suma de los exponentes es la misma. Y en cada uno de ellos otra vez tenemos lo mismo, que entre ellos son ortogonales entre sí, y cuando M es distinto de N no son isomorfos como G módulos, o sea, para el respectivo grupo. Entonces, pues ahí están las descomposiciones que buscábamos. ¿Hay alguna pregunta? No, creo que no. Ok. Continúo entonces. Listo. Entonces, ¿qué nos dicen estos dos teoremas antes de pasar a lo siguiente? Lo que nos dicen es lo que funcionaba para la bola unidad se pudo generalizar para la bola n-dimensional. Ahora la descomposición está un poquito más complicada, pero al final siguen siendo polinomios. No fue mucho y toda la maquinaria que desarrollamos siguió funcionando, ¿no? Entonces hasta aquí es padrísimo. Se ve que este método funciona bien. ¿A dónde más se puede extender o cuál sería el siguiente paso para tratar de seguir usando como esta misma herramienta que ya tenemos? Antes de pasar a otro paso, me extraña que no aparezca por aquí una transformada de Fourier. ¿Por qué no aparece? ¿O está por ahí sumergida? Sí, más bien está como sumergida. Está implícita en el hecho de que necesitamos encontrar no encontrar, bueno, sí. Diagonalizar. Sí, diagonalizar. Pero también que los polinomios son un subconjunto denso. No denso, perdón. Las combinaciones de polinomios. Combinaciones lineales. Sí, exacto, son densas. Entonces,
todas las funciones holomorfas se pueden aproximar por polinomios. Precisamente ahí es como donde está involucrada esta transformación de Fourier. Sí, precisamente es sutil, pero sí es cierto, está ahí. Lo que tenemos es de, bueno, ya no vamos a tratar de diagonalizar el espacio completo, ya nada más nos vamos a restringir a polinomios y luego el resultado como que se generaliza por esta densidad, ¿no? Pero sí, sí, implícito. Claro, entonces, decíamos, ¿cuál puede ser el siguiente paso? Podemos tomar un dominio simétrico acotado. ¿Qué es un dominio simétrico acotado? Tomamos un subconjunto abierto y conexo de los complejos. A eso nos referimos con dominio. Por lo pronto es abierto y conexo. También va a ser acotado. Y vamos a decir que es simétrico acotado si existe un biholomorfismo involutivo de omega. Le estamos llamando al dominio en este caso omega. Ay, sí, perdón, creo que fue un pequeño error de mi parte. Hasta ahorita venía llamándoles D a los dominios y ahorita le cambié omega. Pero, bueno, una letra, perdón. Entonces decía, este dominio omega tiene que satisfacer que tiene un biholomorfismo involutivo, tal que Z es su único punto fijo. ¿Qué es eso de biholomorfismo? Pues que es una función holomorfa con inversa holomorfa. Involutivo quiere decir que su inversa es la misma función, o sea, si aplicamos una vez la función como que va a mover todos los puntos, al aplicarla de nuevo nos regresa otra vez los puntos a como estaban. Ok. Entonces podemos identificar cada Z, cada elemento del dominio, con su respectivo sigma de Z, que es la transformación que nos manda un punto distinguido, digamos el origen, a Z. Entonces, si G es el grupo de biholomorfismos de omega, es un grupo de biholomorfismos, perdón, que actúa transitivamente y conocemos el grupo de isotropía que dijimos que este es el que deja fijo a un punto distinguido, de nuevo, por ejemplo, el origen. Entonces, este omega es isomorfo a este cociente, como variedad, es isomorfo a este cociente de grupos, G sobre K. G entonces es el grupo de biholomorfismos involutivos y K es el grupo de isotropía. Esta clasificación bueno, mejor dicho, toda esta teoría se le debe a Cartan, todo esto de dominios simétricos acotados. Sí hay mucho trabajo hecho al respecto y está muy relacionado con esto de grupos y álgebras de Lie. Y pues sí, ya hay muchos resultados, ¿no? Ya se conoce bastante, ya hay descripciones como muy específicas de los dominios simétricos acotados e incluso tenemos una clasificación. Pero bueno, primero vamos a ver un ejemplo. El dominio simétrico acotado más sencillo es la bola unitaria compleja. Y lo que les decía, si tomamos el subgrupo SU11 y lo hacemos actuar en la bola unitaria de esta forma, tenemos precisamente las transformaciones de Möbius. Estas transformaciones son biolomorfas, actúan transitivamente, es decir, pueden mandar el origen a cualquiera de los puntos y al aplicarla de nuevo, la segunda vez nos regresa ese punto al origen. Entonces, precisamente estas transformaciones de Möbius son las que nos están dando la estructura. Y el grupo de isotropía serían las transformaciones que nos dejan fijo al origen, que son precisamente las rotaciones. Entonces tenemos esta identificación. B, la bola unitaria de dimensión 1 es isomorfa a este grupo de Lie, cociente con la circunferencia unitaria. Y haciendo un cálculo similar, solo este 1 lo vamos a cambiar por n. Tenemos que ese UN1 cociente con el subgrupo UN es precisamente la bola unitaria de dimensión n. Y también aquí lo que tenemos es que estos subgrupos resultan ser compactos. Entonces, como que hace ratito lo que necesitábamos también entre las hipótesis, no sé si recuerden, era que tuviéramos una representación de un grupo compacto, porque si era otra cosa, ya no podemos aplicar los teoremas que teníamos. Entonces, este era como el camino que parecía más prometedor de por aquí se debe de poder. Entonces, hay una clasificación de dominios simétricos acotados. Se dice que hay 4 tipos principales, o los que se les llama los dominios clásicos,
y hay dos excepcionales que precisamente están relacionados con los grupos de Lie excepcionales. Entonces, parte de mi trabajo dije, bueno, nos agarramos un dominio simétrico acotado, por ejemplo, las matrices de tamaño P por Q complejas que satisfacen esto. La identidad menos la traspuesta conjugada multiplicada por M es definida positiva. Este dominio simétrico tiene esta realización de sé cuál es el grupo que actúa transitivamente sobre ese dominio. Estos son como, es como un disco unitario, ¿no? Uh-huh. Es parecido. El espacio de matrices. Solo que, como aquí tenemos estas dimensiones P y Q, ajá, sí. Va a tener una especie como de división aquí, ¿no? Sí, sí. Como los bloques, algo así. Se van viendo como argumentos de tipo por bloque, entonces estas van a ser matrices que actúan como en un bloquecito y estas en otro. Y lo que teníamos, ¿no? Que era el caso de M1, se corresponde precisamente con el caso que ya nos había funcionado. Entonces, se veía prometedor de a lo mejor por aquí se puede. Pero ¿qué resultó? Que a la hora de hacer las cuentas, vimos que hay repeticiones. Claro, a partir de lo que decía, por ejemplo, aquí considerando n distinto si le estamos llamando P y Q, Q distinto de 1, ¿no? Resulta que ahí ya hay repeticiones. Entonces, los subespacios ya no tienen multiplicidad 1, entonces toda la maquinaria que ya teníamos, pues ¿no? Resulta que ya no se puede aplicar. Y aquí no se queda ¿y ahora qué hago, no? Pues esta que era la idea que tenía, no, pues no funcionó, ¿no? ¿Y ahora cómo le hacemos? Entonces, pues pasamos a nuestro segundo intento. También otro detalle que quería mencionar aquí, era de que si tomábamos precisamente el subgrupo abeliano maximal compacto, que en los dos ejemplos que medio describí, en el primero resultaba ser el toro, en el otro producto de toros, era el que funcionaba. Pero si tomamos un grupo más pequeño, con ese ya no se puede hacer la diagonalización. Entonces, como que para cada descomposición lo que teníamos era, si damos un subgrupo del grupo maximal compacto, otra vez ya no funciona, ya no se puede como generalizar más, tampoco en ese sentido de agarrando un grupo más pequeño, ¿no? En cierta forma es como, de alguna forma pareciera que esto era el subgrupo abeliano maximal compacto, que era como el grupo más pequeño que podíamos utilizar. Entonces, pues, ya no vemos cómo generalizar esto. Oye, una curiosidad. Sí. ¿Cómo está jugando la estructura de Lie aquí? Que no la estoy confundido. ¿Cómo se ve la estructura de Lie aquí? ¿Cómo juega? Sí, un poquito se ve en los teoremas estos que les presenté, en los de las representaciones. Por ejemplo, donde mencioné que las representaciones tienen que ser de un grupo compacto. Ahí es donde estamos utilizando. Esos resultados son de teoría de Lie. Y ya. Representaciones de grupos de Lie compactos. Ajá, ok. Bueno, entonces resulta que esto que habíamos hecho ya no parece prometedor, ya no vemos por dónde seguir. Pasamos a otro intento. ¿De qué va a pasar? Que ahora vamos a necesitar, pues más ingredientes, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora? Ahora consideramos una variedad simpléctica. ¿Qué es una variedad simpléctica? Ahora vamos a tomar una variedad diferenciable que va a tener una dos forma, diferencial, cerrada y no degenerada. Dos forma diferencial quiere decir que está actuando en el tangente, ¿no? Cerrada quiere decir que, a ver, espérenme, que la diferencial de W es 0, no degenerada es que, es omega, es que si omega aplicada en P y Q es 0, entonces P y Q tienen que ser 0. Entonces, para una función suave f definida sobre nuestra variedad, llamaremos al campo vectorial hamiltoniano. Al campo vectorial que satisface que la diferencial de f coincide con omega evaluada en ese campo diferencial, campo vectorial, le llamaremos el campo vectorial hamiltoniano. Es como de ya tenemos f,
queremos hallar un campo vectorial tal que si lo pongo en la primera entrada de nuestra forma diferencial, coincide con la diferencial de F. Ahora, elegimos un grupo H que actúe de nuevo en nuestra variedad M, pero por simplectomorfismos. Ahora, ¿qué es eso? A pesar de que vamos a tomar un grupo H tal cual, no vamos a estar actuando con los elementos de H, sino ahora nos vamos a ir al tangente del grupo de Lie, que es el álgebra de Lie. Un elemento en H lo podemos como subir al tangente con este de H. Entonces vamos a tener que el simplectomorfismo, el omega, decimos que el grupo actúa así por simplectomorfismos, si como que lo preserva de aplicarlo o no aplicarlo, nos lo deja igual, ¿no? Y de nuevo, esto es para todos los elementos que son como en el álgebra del grupo de Lie. Ahora definimos el corchete de Poisson de esta forma. Tenemos f y g, a cada función f le asignamos su respectivo campo vectorial, de la forma que vimos hace ratito, y los evaluamos dentro de omega. ¿Y esto qué nos va a dar? Pues otra vez un campo vectorial. Entonces, dentro de esto, podemos definir precisamente este corchete va a ser se va a comportar como lo que hace de este espacio vectorial un álgebra de Lie. Y aquí tomando las funciones, tomando ese mapeo precisamente que a cada función le asigna un campo vectorial, esta asignación es un anti-homomorfismo de álgebras de Lie. Anti porque por ahí no sale un signo menos, pero de aquí como que parece que se está portando muy bien, ¿no? Eso como que lo ponemos ahorita como por un ladito. Luego por el otro, para cada elemento en el álgebra de Lie, si tenemos un álgebra de Lie H, el álgebra la vamos a denotar por esta H en caligrafía Fracture, creo que se llama. Entonces vamos a tomar un elemento del álgebra de Lie. Con la exponencial bajamos del álgebra al grupo. Entonces estos ya son elementos del grupo que dependen de este parámetro Z. Digo, de este parámetro S, perdón, que es un parámetro real. Los vamos a hacer actuar sobre Z. Esta es la acción del grupo. Y luego sacamos la diferencial con respecto de este S en 0. Entonces, a este campo vectorial también nos va a quedar un campo vectorial, le vamos a llamar el X gato, asociado a X, que también es como una especie como de representación, ¿no? Es lo que vamos viendo. Le va a tomar un elemento en el álgebra y nos va a devolver por aquí otra cosa que más o menos esta era una acción y entonces esto nos va a dar un campo vectorial. Es un campo vectorial pero que de alguna forma está relacionado con la acción de ese elemento H. A su vez induce un mapeo de H a los campos vectoriales, lo que les decía, para cada X nos va a dar precisamente un campo vectorial. Y esto nos hace considerar este diagrama. De por un lado, tenemos aquí que a las funciones f, tomándolas como en el primer corchete en la primera entrada de la forma diferencial, a las funciones les podemos asignar campos vectoriales. Yéndonos al álgebra del grupo de Lie, también le podemos asignar a cada elemento del álgebra campos vectoriales. ¿Habrá alguna manera de construir esta funcioncita que aquí le estamos poniendo mu, que nos mande de aquí para acá y que haga que este diagrama conmute? Como ven ahí, la pregunta ya está un poco más complicada y ya tiene muchos más ingredientes, ¿no? Y ya se pone más técnico todo. Si además esa mu la encontráramos y llegara a satisfacer que mu compuesta con H es el adjunto, la representación adjunta de H, es como que puedes cambiarla de lugar, pero poniéndole adjunta y conjugada, ¿cierto? Entonces, mu se dice que es un mapeo de momentos para esa acción de H. O equivalentemente es lo mismo decir que mu de alguna forma toma elementos es una función que manda elementos de
de la variedad al dual del álgebra. Porque si tuviéramos esto es como nos agarramos un punto en la variedad y un elemento aquí del dual, que sería precisamente estas funciones agarran un punto en la variedad, luego esta nos da como se evalúa en el dual del álgebra y se viene por acá. Entonces, si tenemos de nuevo grupo abeliano conexo H y mu del dominio H, un mapeo de momentos para la acción de H, aquí fíjense que ya a la H le quitamos el dual, porque como para los grupos de Lie que estamos manejando siempre tienen álgebra de Lie real, pues el dual coincide con el mismo grupo. Entonces diremos que un símbolo define una función de mapeo de momentos y ese símbolo se puede obtener componiendo alguna función f, función de la variedad, con esa mu. A ese conjunto lo vamos a denotar por L infinito de D con superíndice mu. Y pues de nuevo, ahorita ya salió un paper, esta demostración pues ya no se las voy a platicar, pero si H es un grupo abeliano conexo de biolomorfismos de D, entonces esta álgebra de nuevo es conmutativa. Pero aquí obviamente la demostración ya pasa por utilizar todo este contexto que tenemos de geometría simpléctica y ya no es, digamos, tan transparente como el anterior y nos deja con el problema de cómo construir esta mu. Entonces, pues eso es en lo que se está trabajando ahorita para resolver esto. Afortunadamente lo que estamos viendo es que para el dominio simétrico acotado que les había mencionado hace rato, el D1NM, pues ya vimos que sí, esto sí está funcionando, pero a lo mejor eso se los platico en otra charla, pero ahora sí se ve que va a funcionar. Y otra cosa en particular, si H es el subgrupo abeliano maximal compacto, este mismo grupo coincide con el que habíamos encontrado con el método anterior. Entonces, a pesar de que la metodología es muy distinta, sí coincide de alguna forma, no solo coincide, generaliza los resultados anteriores. Entonces, pues ya solo me resta decir algunas observaciones. La primera de ellas, usando este método, podemos recobrar los resultados que de hecho antes ya conocíamos sobre, por ejemplo, la esfera unitaria de dimensión n. No solo eso, ha permitido hallar nuevos símbolos, ejemplos que antes no se conocían. Y ahora el siguiente paso es tratar de encontrar lo que les mencionaba, mapeos de momentos, pasando ya a dominios simétricos acotados. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención. Y mis referencias. Nos dejaste en suspenso en la parte final del segundo intento. Así como que la historia continuará. Exactamente, continuará. Muy bien, pues muchas gracias, Oscar, por tu plática. Y yo creo que tenemos tiempo para preguntas. Entonces vamos a pasar a la sección de preguntas. Si tienen alguien una pregunta, puede abrir el micrófono o alzar su manita, ¿no? También, para darle espacio. Bueno, yo tengo una pregunta, pero ahorita viendo las referencias, ¿también en esto están trabajando con Matthew Dawson o no? Digo, porque sí, aparece aquí en las referencias. En este grupo de atención. investigación, sí. Ok. Sí. Ok. Uh-huh. Bueno, digamos, este tema en particular no se está trabajando directamente con Matthew. Él sí está como en el mismo grupo de trabajo, pero en particular este último de los mapeos de momentos, el paper que hay ahorita son del doctor Quiroga y del doctor Armando Sánchez Nungaray. Es este último que aquí. Ok. Ellos ya hicieron todo este procedimiento de aplicar el mapeo de momentos en la bola unitaria de dimensión n. Y todavía van un poquito más adelante, pueden hallar la descomposición espectral, dan la descomposición espectral de estos operadores, que quedan en términos ahí de unas integrales medio interesantes. Eso, digamos que eso es de lo más reciente que se ha hecho con respecto a esto. Ok, entiendo. ¿Qué llaman mapeo de momentos? ¿Perdón? ¿Cuál es la razón de la nomenclatura de momentos? Mapeo de momentos. Esa es buena pregunta. La verdad es que yo también lo desconozco, no estoy seguro.
Creo que tiene que ver por algo ahí como en física, pero no con... ¿Tiene que ver con algún momento, algún Exacto. operador de momento o algo así? Quizás sí, no. Esa respuesta sí no la conozco, perdón. Ajá. Sí, estaría bueno saber. Sí. Como con algunas terminologías, ¿no? Probablemente haya como algún análogo en física newtoniana o algo así, pero como les digo, la verdad lo desconozco. Muy bien. Oye, Oscar, yo tengo pregunta aquí de, agarras prácticamente el operador de multiplicación en el espacio y lo proyectas, ¿no? Ujú. Pero, ¿cuál es esta motivación de proyectarlo? ¿Por qué no simplemente agarrar el operador de multiplicación dentro del espacio de Bergman? Se te sale. Sí, porque precisamente si Ah, agarras, no, lo estamos agarras teniendo, puedes agarrar un dominio más pequeño, ¿no? Agarrarlo elementos del espacio de Bergman, agarrar el operador de multiplicación en ese dominio, que él caiga dentro, ¿no? Del mismo espacio. ya lo que dice es como no tomar símbolos L infinito, sino otros L2 o algo así, ¿no? Sí, más Eh, regulares. sí, más regular, que caigan. Te va a restringir el dominio, ¿no? Pero estás agarrando el operador de multiplicación dentro del mismo espacio de Bergman. Ok, porque supongo Pues que es otra eso de la manera, ¿no? proyección nos da como precisamente eso, agarrar símbolos más generales, no estar como tan restringido. Porque si lo piensas como más símbolos, por cada símbolo es como un elemento del álgebra, entonces tienes como una álgebra más, como más rica en cierta forma, ¿no? Ya. Y digamos, al final el procedimiento sería como parecido, porque vas a utilizar como las mismas características que ya conoces del espacio de Hilbert, de esto de proyecciones ortogonales. Te digo lo que te da el kernel reproductor, que ya todo lo tienes en forma de integrales, que ya te queda como muy bonito. Lo que ahí tronaría a lo mejor sería el dominio, ¿no? Que lo estás agarrando prácticamente denso. Ya podría ser no denso ahí en el espacio, ¿no? Ah, otra cosa, hablando de dominios densos. Habías mencionado en el primer intento de que utilizabas prácticamente la densidad de los polinomios, Uh -huh. pero ahí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque dependiendo de la medida, los polinomios son densos. Si cambias la medida, ahí te puede tronar la densidad, ¿no? No siempre son densos los polinomios. Ah, ok, Entonces, dependiendo de la medida que estés tomando, entonces sí pueden ser densos o no pueden ser densos. claro. Pero lo que te decía es que aquí tenemos una medida bien particular, si te fijas, no es tan general, es la medida del B Ya, multiplicada por una cierta constantita que depende de Z, y digo, no, por un factor que depende de Z y una constantita. Entonces, en particular con esa medida, sí todo sigue funcionando bien. muy bien. Son como esos detallitos, ¿no? Que barres un poquito debajo del tapete, pero con esas, digamos, con ese setting sí ya está Sí verificado. sirve eso. Todo sigue funcionando bien. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, agradecemos nuevamente a Oscar por la participación que ha tenido en este seminario de análisis. Oscar, muchas gracias nuevamente y Gracias a ustedes por esperando la invitación. que haya otra plática donde nos puedas exponer la continuación de esta charla, ¿no? ¿Vale? Cuando esté lista. Muy bien, y nos vemos dentro de 15 días en la última charla del doctor Federico Menéndez Condelara. Entonces, aquí los esperamos. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Dios. Bye. Perfecto.